Una nueva charla de café, de cafecito, mate de por medio, por supuesto, ya lo saben ustedes. El cafecito es el nombre, más no siempre la infusión que nos acompaña. Y en este caso, aquí en nuestro estudio Patrick Rice, en la radiográfica, nos acompaña el recorrido de la charla nos va a ir llevando por todas sus aptitudes y toda su foja profesional, que es muy interesante también. Pero ya en el retiro hoy, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, hoy candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, por el partido Potencia, que bueno, ustedes quizás lo conocerán, encabezado en la lista de diputados por Ricardo López Murphy, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me sale decirle general. Buenas tardes y gracias por estar acá. Gracias. Si querés, buenas tardes para vos, a tu audiencia. Y bueno, si querés, llamar a Martín. Así nos estudiamos ambos. Martín, entonces, imagino satisfecho con el presente de Racing en la Copa, más no en el torneo local. Y no existe la felicidad completa. No, la verdad que no. Así que, pero bueno, no se pierden las esperanzas, así que creo que vamos a poder retomar la senda de ese fin de año espectacular que tuvimos. Y bueno, si logramos reemplazar bien algunas bajas sensibles que tuvimos, a lo mejor retomamos un poco el nivel que tuvimos a fin de año. Veremos. Eh, Me tocó trabajar con Martín, en realidad no con codo a codo, nuestras actividades fueron muy diferentes. Me tocó trabajar en lo personal en el Ministerio de Defensa, en prensa y comunicación. Por ende, me ha tocado estar en muchas de las actividades de las distintas fuerzas, encabezadas en su mayoría por las autoridades ministeriales y por el jefe del Estado Mayor en su momento. Así que he conocido muchas cosas que no conocía, que la mayoría de la sociedad no conoce, lamentablemente, y es algo también de lo que me gustaría charlar. Eh, y no puedo menos que preguntar, tratar de empezar por el comienzo, que es por qué decidió en su juventud ir al Colegio Militar de la Nación y involucrarse con la carrera militar. Bueno, mira, en principio tengo una formación de base humanista que comenzó cuando de joven, justamente, de adolescente, ingresé al seminario conciliar, bueno, que tenía un programa de educación que era el Bachillerato Humanista Moderno, justamente, ¿no? Para esa época algo muy avanzado, muy exigente, recuerdo. Pero bueno, ese comienzo con esa vocación de servicio que imaginaba que podía terminar en un servicio sacerdotal, después fue mutando hacia la profesión, la vocación militar. Y bueno, donde me desempeñé, gracias a Dios pude realizarme en todos los objetivos que me había propuesto, habiendo podido alcanzar las más altas jerarquías. Y, y ahora estoy en esto, y es una continuidad, porque la política, bien entendida, al menos la que yo pretendo representar, es también una vocación de servicio. Entonces la vocación de servicio estuvo, me parece, presente transversalmente a lo largo de toda mi vida, ¿no? Desde esa vocación sacerdotal, incipiente, que mutó a la vocación militar, que tiene una profunda vocación de servicio. De hecho, básicamente el principio del militar es llegar a estar dispuesto hasta dar la vida por su sociedad, ¿no? Qué gesto más altruista que ese. Y ahora la política, finalizadas esas dos fases previas, que es también para mí servicio, bien entendida, servicio. Yo materialista no soy, me gusta vivir bien, me gusta estar cómodo, pero jamás, creo que jamás podría haber elegido ninguna de las tres funciones estas que me tocó vivir si lo que quería era exclusivamente buscar un beneficio económico, ¿no? Así que
Creo que a esta altura de mi vida, aparte, después de haberme desarrollado en lo personal, en lo familiar, por haber podido formar una familia, ya mis hijos están lanzados, son totalmente independientes, tengo 3 hijos varones, de 33, 30 y 20, y bueno, enviudé hace 14 años, y bueno, ahora me parece que es una buena oportunidad para devolverle al Estado, en términos de servicio político, todo lo que el Estado invirtió en mí. Porque en mí el Estado invirtió mucho, como ocurre con muchos. A veces lo que pasa es que no somos ni conscientes de eso, ¿no? Pero el Estado invirtió en mí. Tuve la suerte de poder capacitarme en España, allá en 2000 y 2001, en la escuela de guerra, en el ámbito de la OTAN. Pudiendo conocer de cerca y profundamente, ni más ni menos que el funcionamiento y la doctrina de la principal alianza militar del planeta, ¿no? Que lo era y aún lo es. Después pude hacer cursos de capacitación o tener experiencias de intercambio profesional como paracaidismo, asalto aéreo, fuerzas especiales con Estados Unidos, hacer adiestramiento en selva, cuando en Panamá, una selva bastante exigente y compleja, cuando Estados Unidos tenía todavía el Fuerte Sherman ubicado en Panamá, en Gatún, en el oeste, ¿no? Y después haber podido coronarlo ya de oficial superior como coronel, como agregado de defensa militar, aeronáutico y naval en la República Popular de China y la República de Corea del Sur. Así que haber podido tener esa experiencia de lo que es el mundo oriental y Asia en particular, que creo que es en términos geopolíticos el bloque que va a marcar en gran medida, va a ser el gran protagonista, creo, de los próximos 20, 30 años, ¿no? Y más quizás también. Así que todo eso que invirtió y todo eso que hice le costó mucho al Estado. Entonces siento, aparte de esa vocación de servicio, un poco una necesidad, y creo que es justo, volcar mi experiencia, no solo en muchas cosas. Me gusta escribir mucho sobre geopolítica, porque bueno, haber podido tener las experiencias que tuve me abrió el apetito respecto de eso, ¿no? La estrategia siempre me gustó, pero bueno, la geopolítica, habiendo podido vivir en estas experiencias de vida que tuve, hacen que, bueno, cuando me retiré, de hecho, lo primero que hice fue dedicarme a escribir, ¿no? Comencé a escribir un libro de estrategia, pero después me empezó a comer un poco la dinámica del corto plazo, empecé a escribir en algunos medios, en Clarín, en Perfil, en Infobae, en algunos blogs, a dar algunas charlas cuando se me requerían en universidades, y bueno, dedicarme yo soy licenciado en Ciencia de la Educación, así que siempre la parte de la educativa me atrajo bastante. Y ahora creo que después de la experiencia de gestión que tuve, sobre todo como jefe de Estado Mayor Conjunto, habiendo podido dirigir un ciclo de planeamiento para la defensa nacional completo que no se completaba desde el año 2011, lo completamos en este caso en 1 año y medio. Y que desembocó en los planes de campaña que están vigentes, actuales. Así que del trabajo en equipo, porque eso fue un trabajo artesanal que se realizó entre el Estado Mayor Conjunto y todos los Estados Mayores Generales, inclusive con participación también del Ministerio de Defensa, inclusive de otros ministerios como Relaciones Exteriores. El trabajo interagencial creo que es la gran deuda que tiene nuestra clase política, porque no tienen la costumbre, ni el método. Claro. Nosotros lo tenemos, yo lo conozco. Eso es una de las cosas que quiero volcar en términos de que si soy electo como senador representando a la ciudad de Buenos Aires, acompañado por el doctor Ricardo López Murphy en diputados, y también en diputados María Eugenia Talerico, somos un poco los tres que llevamos el estandarte de potencia,
Y los tres creo que tenemos algunas características en común, que eso es lo que me llevó un poco también a aceptar la oferta, ¿no? Martín, voy a ir de lo general a lo particular, aprovechando tu conocimiento y a ir con el mate, que estoy medio Tomás solo, sí. Voy a lo general a lo particular, de manera muy literal, voy a hablar un poco del mundo, algo que nos compete, nos interesa mucho en estos espacios. Un mundo convulsionado, sí. Bélicamente convulsionado, lo digo porque la diplomacia siempre se mueve, siempre tiene conflictos, siempre tiene roces, más no siempre llega al instrumento militar. Algo que solés reiterar en charlas, conferencias, es la aclaración acerca de la frase de von Clausewitz, que dice es con otros medios y no por otros medios. Es decir, la diplomacia y la política continúa mientras está lo militar. ¿Qué mundo tenemos hoy con una OTAN golpeada, con un creciente ascenso multipolar, e imagino que militarmente también en esa multipolaridad, con focos de conflicto que representan intereses geoestratégicos? ¿Qué panorama mundial tenemos hoy? Hoy en lo general y hoy hasta diría en lo diario, porque estamos pocos días después del encuentro entre Trump y Putin y pocos días antes de lo que probablemente sea un encuentro en Pekín con Trump, Putin, Xi Jinping y otros líderes mundiales. Bueno, mira, yo realizamos un trabajo que son escenarios prospectivos a 2050. En España yo aprendí mucho, los españoles son muy buenos en el desarrollo de escenarios prospectivos. Aquí también hay gente que entiende de eso, pero esos escenarios prospectivos es decir, bueno, ¿cómo ves el mundo de acá al 2050? A nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. Un trabajo que me llevó aproximadamente 1 año y medio de investigación, básicamente, porque la redacción del informe es lo más sencillo. El tema es, porque tiene, es decir, no es voluntarista, o es lo menos voluntarista posible. Para eso se basa en una explotación de fuentes tremendas. Y bueno, te permite decir, bueno, esta es en determinados factores yo desarrollé aproximadamente entre 10 y 12. Ejemplo, cómo van a ser los movimientos de la demografía al 2050. El clima, expectativa de vida, religión, inteligencia artificial, los polos. Vemos cómo cambió la visión de lo que son los polos y el futuro, ¿no? Las Fuerzas Armadas, cómo tienden a ser, carrera espacial, es decir, una serie de factores que te pintan más o menos un panorama bastante, creo, preciso, si bien esto como es planeamiento es holístico, así que no es ciencia exacta. Y algún evento, algún conejo negro que aparece te puede cambiar algunos aspectos. Pero en general da una tendencia bastante aproximada. ¿Por qué es importante y por qué te digo eso? Porque prácticamente uno de los aspectos que marca eso en el informe es que va a haber una tendencia cada vez más acentuada hacia 2050 del multilateralismo por oposición al unilateralismo. El unilateralismo llegó a su pico, me parece, su máxima expresión después de la Guerra Fría, donde claramente Estados Unidos impuso. Y a partir de ahí quedó, bueno, por eso Huntington escribió, ¿no? el fin de la civilización, bueno, el fin de la historia, bueno, choque de civilizaciones, todo eso, pero básicamente había claro quedó que Estados Unidos fue y por un tiempo, claramente, totalmente unipolar. Pero comenzaron luego a aparecer
síntomas de una caída un poco de Estados Unidos en detrimento de otras opciones que empezaron a cobrar fuerza. Yo creo que hoy todavía claramente Estados Unidos ejerce el liderazgo casi absoluto, y también, como decía San Agustín, el poder tiende a unificarse, ¿no? Y eso ocurre. Siempre quien tiene el liderazgo va a buscar siempre mantenerlo, va a pelear por tener ese liderazgo. Pero van a aparecer y van apareciendo cada vez nuevas opciones o variantes que parecieran cada vez querer tomar mayor autonomía de los dictados de ese hegemón. Caso de China, Rusia, un poco quizás devaluada después del empeñamiento que tuvo, empezó a tener en Ucrania. Creo que China fue el gran beneficiado en términos geopolíticos de ese enfrentamiento, porque antes estaba la duda si quién estaba mejor, o China o Rusia, y con una tendencia a que Rusia se considerara que todavía estaba mejor. Hoy yo creo que solamente en términos de capacidad nuclear está por encima, pero Rusia de China, pero es inminente, ya económicamente ni hablar. China creo que tiene un protagonismo que lo ubica, te diría, si hubiera un ranking, en un segundo lugar. Pero también tenés otros actores, tenés a la India. La India, que con Modi entra casi prepotentemente, buenos modales y con una filosofía muy interesante de vida y pacífica, pero ya el solo hecho de haber llegado a ser claramente aceptada el país con mayor población del mundo, vos sabés que la población es un factor importante. A los chinos, de hecho, no les hizo mucha gracia, después de ver que estaban perdiendo eso. Liberalizaron mucho más toda la política que tenían de control de natalidad y todo eso. Y después tenés también otros actores que aparecen. A lo mejor yo allá Europa creo que hay que hablar para considerarla, a lo mejor esto que está pasando con la OTAN, este frío que les aplicó Estados Unidos, te diría que hizo tomar un poco conciencia otra vez de la necesidad de que Europa realmente funcione como bloque, en serio. Pueden, si lo logran, llegar a ser otro bloque que pueda tener un protagonismo importante. Turquía, claro, cada vez... con una ubicación estratégica, además, entre ambos continentes. Ni hablar, la ubicación, te diría. Y bueno, cada vez vos ves síntomas en todos estos que tienen determinadas desarrollos de industrias de defensa autónomas, cada vez más autónomas. Todos tienen sus proyectos, están dando un mensaje de decir: yo, si tengo que usar instrumento militar, no voy a depender de nadie. Estoy en capacidad de fabricar todo. No dependo de ningún proveedor externo. Aparte de aspectos geopolíticos, donde Erdogan claramente dijo, ¿no?, que no es imaginable una solución pacífica, un Medio Oriente pacificado sin la participación de una u otra forma de Turquía. Entonces, Arabia Saudita, que está en un proceso de abandonar de ser exclusivamente petróleo dependiente, y empezar a desarrollar otros aspectos, porque ven venir, saben que eso se termina en algún momento, y empiezan a desarrollar otras variantes y otras tecnologías para justamente mantener sus liderazgos e inclusive irradiarlo, ¿no? Entonces yo te diría, lenta, pero para mí inexorablemente, vamos a cada vez un multilateralismo mayor. Engaña por ahí, es mi visión, opinable, seguramente, que haya como contrapartida a esto liderazgos fuertes y casi te diría autoritarios, no sé, pero sí hegemónicos, ¿no? Diálogos digamos de los políticos que están a cargo, claro, ¿no? Quienes ejercen el poder lo ejercen en una forma muy autoritaria, te diría, muy fuerte,
el estilo de Trump para mí es hay que analizarlo aparte. Claro. Porque hay algo hay algo de actuación también, Claro. me parece en eso, pero y él lo que ha marcado un estilo de decir, bueno, yo no negocio es decir, estar en contra de lo que son los organismos multilaterales, ¿no? Por decir eso no sirve para nada, eso es gastar plata, Yo negocio directamente con los que pueden solucionar los problemas, que son los líderes. Entonces él se sienta con Zelensky, él se sienta con Putin, él se sienta con Xi Jinping, con Erdogan, con el príncipe de Arabia Saudita, como marcando su propia autoridad. Y los liderazgos fuertes. Claro. Entonces, quizás también, conociendo, imagino, el instrumento militar y también lo que, para mí, algo central en la política militar estadounidense, lo que representan las armamentísticas, ya no solo como empresas, sino como empresas decisoras en las políticas de Estado, a veces de defensa norteamericana. Absolutamente. El porcentaje de incidencia en el porcentaje del PBI es el más grande de la industria armamentística de Estados Unidos. ¿En qué medida un presidente norteamericano envía un ataque y en qué medida es de las empresas ese ataque? No, la decisión para mí sigue estando en el ámbito del político. No así la decisión de dejar de producir en la industria armamentística. Vos fíjate el apriete que le pegó a la OTAN, a los miembros de la OTAN, les dijo el 5%. 5% del presupuesto del PBI, de 2, lo pasaron al 5, ¿para qué? ¿Y dónde se fabrica todo ese porcentaje, todo ese caudal de recursos que se va a empezar a recaudar cada vez más? Y gran parte de lo que se adquiera y se desarrolle va a ser en la industria armamentística de Estados Unidos. Entonces, él aparte un poco lo anunció esto durante la campaña, en términos de que iba a atacar el déficit tremendo que tenía Estados Unidos, presupuestario, y que para eso iba a reducir el presupuesto militar. Y en realidad lo cumplió. Lo que pasa es que en realidad lo redujo en términos de lo que aportaba él. Claro. Como Estados Unidos, pero ahora lo que hace es que otros paguen el desarrollo de la industria bélica en Estados Unidos. Claro, porque uno veía al gobierno de Biden insistiendo en la guerra en Ucrania, diciendo a la OTAN, vamos, o sea, Ucrania lo veo muy ligeramente, pero tratando de aguantar con lo que podía, y la OTAN diciendo, dale que la bancás. Con la lengua fuera Ucrania en ese conflicto con Rusia, y Trump viene a, entre comillas, pacificar, frena el avance, o por lo menos no es tan beligerante como Biden, y empiezan las negociaciones con Putin. El rol de peacemaker que quiso vender Trump, de que si yo llego, me hago cargo y se solucionan todos los conflictos en el mundo, me parece que era nada más que eso, un enunciado, una parte de una plataforma, porque la realidad, yo te diría que es diametralmente opuesta. No solo no desactivó ninguno de los conflictos que había, porque siguen todos. Porque aunque sensiblemente reducidos o disminuidos en su intensidad, como puede ser Gaza, Beirut, Golán, Siria, no se terminaron, y después aparecieron otros nuevos, como tuviste Irán e Israel, y que tuvo que intervenir Estados Unidos, para mí, presionado por el propio Netanyahu, y que no le quedó otra que intervenir. Pero después aparecieron conflictos que no estaban en el radar de nadie, o algunos que no estaban en el radar de nadie. Ejemplo, Pakistán-India. Acordate, claro. Estuvimos al borde de que si llegaba a desmadrar eso, era un conflicto entre dos potencias nucleares, claro. ¿Viste? Y eso, vos te entras en eso y no sabes cómo salís, ¿no? El ataque... Y después y Camboya, Tailandia, ese quién lo conoce. Yo sabía un poco de eso porque cuando estuve, los 3 años que estuve en Asia, sabía más o menos cuáles eran, pero aún así estuve en esos 2 países y no había una percepción de una pica o que hubiera un conflicto, que decir que en cualquier momento esto sí quizás, claro. También pude visitar Pakistán e India.
y ahí vos percibías que había Claro. un encono de un lado contra el otro y que estaban permanentemente midiéndose. Y sin embargo aparecieron. Entonces, ¿eso cuál es? Es el riesgo. ¿Qué demuestra eso en términos estratégicos? Para mí, Ujú. opinión, como dice un analista, seguramente equivocada, pero eh, falta de liderazgo o una pérdida del valor del líder, del hegemón como tal, Ujú. que dice, te peleas con este, no te peleas con este, no, che, acá conflicto no, o acá conflicto sí. Es decir, de ese rol regulador que ejerce el hegemón. Y esto es como que, bueno, entonces se empiezan a animar en distintos lugares del mundo a arreglar los problemas que tenían Claro. pendientes. ¿Entendés? Ahora, eso no puede llegar a ser una justificación de la vuelta de la unipolaridad. No, yo creo que no. Yo creo que está agotado. No está Por agotada. lo menos discursivamente, como cuando yo gobernaba todo, esto era más ordenado, porque yo gobernaba todo. Sí, sí. Ahora, como hay varios, si bien las potencias no son todas, son algunas, los polos, eh, pero bueno, es esto que estás diciendo, cada uno se anima y se reactivan conflictos regionales. Eh, Quizás, o por lo menos como, obviamente, las potencias se venden de una manera y dicen, el comercio de la franja y la ruta de la seda china necesita cierta paz en esa región también, o sea que pueda comerciarse sin que esté todo volando por los aires. Pero me interesa ese conflicto discursivo, obviamente también bélico que se genera, de cuando yo gobernaba todo, se aplacaban más conflictos. Me da un poco de miedo que se vuelva un discurso imperial, a su vez. Sí, pero el tema es que ya hay opciones que se van presentando. Es decir, ¿vos crees que China va a resignar su nivel de protagonismo que tiene? Yo creo que ya no, ya no es algo que no lo puede frenar. Uh -huh. Eh, y Rusia no parece tampoco acatar demasiados dictados. ¿No? Lo veo muy difícil que vaya a tener una situación de aceptar. Y aparte que creo que Estados Unidos tiene problemas estructurales complejos por resolver. De su deuda, de su sistema de producción, del atraso tecnológico que están teniendo, lógicamente atraso Uh -huh. tecnológico comparado Sí, sí, en la con el competencia. avance de China, ¿no? Claro. Sí, ¿Entendés? sí. Siguen obviamente teniendo un liderazgo, siendo, como te dije en un momento, todavía yo creo que son claramente la principal potencia mundial. Uh -huh. Pero, y después también por vocación, ¿no? El americano es más bien renuente a salir de su no es muy, no tiene vocación de intervencionista, Uh sí, -huh. quizás su clase política, pero fíjate que Estados Unidos no quiere, de hecho, en la participación en el conflicto ahora entre Israel y Irán, Uh -huh. no quisieron desplegar tropas. Esa misión digamos, esa lección ya la Uh -huh. aprendieron. ¿Puedes? Después del fracaso de Afganistán, después del fracaso de Irak, tuvieron que retirar, tuvieron un agujero terrible en lo fiscal y operacionalmente no lograron grandes objetivos. Uh -huh. Tuvieron que irse, de hecho, de esos lugares, abandonarlos. Casi te diría lastimosamente, la salida de Afganistán, acordate lo que era la gente colgada de los Uh -huh. aviones, hacía acordar la retirada de Saigón también, con la gente colgándose de los helicópteros de la embajada, ¿no? En ese sentido, yo creo que Estados Unidos no tiene vocación de intervención, al menos en forma efectiva. Sí, obviamente, de influir en las realidades de otros lugares del planeta a través de otros métodos, que son cada vez más sofisticados, ¿no? Claro. Martín, me voy acercando, voy Mm. achicando el foco de a poco y me meto en la región que políticamente ha roto lazos que había construido, no del todo sólidos, si no nos hubieran roto, para mí es una cuestión así, por lo menos desde la visión política.
Desconozco, o sea, sé que hay mucha actividad conjunta, integración desde lo militar, pero bueno, nadie puede decir que tengamos una fuerza armada regional, sino que son obviamente cada uno de los países los que defienden su territorio. Y sobre todo, en línea con lo que veníamos hablando, ¿qué rol está jugando Estados Unidos? Histórico referente, e incluso militar. Hablo en la formación, bueno, vos has participado de esas formaciones académicamente, estratégicamente, supongo, de cómo está el vínculo militar de la región y de la Argentina con los Estados Unidos. Meto como en un apartadito a Milei y su relación lineal automática con Estados Unidos, que ahora la vamos a charlar, que yo sé que sos muy crítico de eso también, pero a nivel general en la formación militar. Mira, en principio geopolíticamente la dirigencia latinoamericana es adolescente. Yo la defino como adolescente. Pero como todo es un problema que arranca con la política. Pues los militares no podemos llevar bárbaro entre nosotros. Pero no dejamos de ser ejecutores. Entonces, si puede tener, de hecho, por ejemplo, con Brasil, tenemos una relación profesional, ejército, armada, fuerza, realmente envidiable, impresionante, de afecto realmente, y de conocimiento, de conocer a quienes nombran de comandante de un lado, del otro, y juntarse. Hay una afinidad que era inimaginable en la década de 60, lógicamente, ¿no? Pero seguimos pendientes, y te diría, es más, involucionamos, porque me tocó vivirlo. Si un gobierno de derecha de un lado, gobierno de izquierda del otro, y encima no coincidieron, porque cuando estaba Bolsonaro estaba acá Cristina o Alberto, y después al revés, cambió, sí. Vino Milei acá y Lula, y Lula allá. Y condicionaron todo al desarrollo ese. Entonces era todo al freezer. Entonces, cuando yo te dije lo anterior de los escenarios, la importancia de los escenarios, y que esa es una de las cosas que quiero llevar yo al Congreso, que se trabaje a nivel bicameral con el Congreso, es que tenemos que desarrollar esos escenarios que yo te dije. Yo a lo mejor lo hice, bueno, un trabajo a pulmón, pero en un equipo realmente donde trabajen interdisciplinariamente un montón de gente, en principio las dos cámaras. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar, decir, bueno, esta es la visión que la clase política ve para el largo plazo. ¿Por qué? Porque el largo plazo es el puntapié inicial para desarrollar políticas. Porque si yo te digo, ¿para qué desarrollar políticas? ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? La política es una herramienta para cambiar cosas o para hacer cosas. Pero ¿para ir a dónde? Si no sabes a dónde vas a ir. Entonces vas a decir, bueno, si el mundo en el 2050 va a ser así, ahí te va a salir claramente decir, hay algunas medidas que las tengo que empezar a tomar ahora. Y vas a tener entonces que desarrollar políticas que sean convergentes a eso. Después le podrás dar con tu partido A, partido B o partido C el toque o la parte filosófica o de principios que vos quieras. Pero hay 10 puntos, por eso te digo, no pueden ser más de eso tampoco. Decir, che, estamos de acuerdo que el mundo va para acá, después podés decir cómo claro. Exactamente, darle tu impronta. Pero ¿esto qué logra? Y a veces a mí me cuesta hacer entender esto, porque la gente dice, pero ¿y de qué sirve eso? ¿A mí en qué me cambia la vida diaria? ¿Saben qué te cambia la vida diaria? En que se terminan los bandazos. Porque si vos estás de acuerdo y aprobás a nivel bicameral escenarios de largo, mediano y corto plazo, con un mínimo consenso político, vas a poder desarrollar políticas que sean coherentes para alcanzar eso. Entonces, cuando alguien proponga algo que no es conducente a lograr esas políticas, inmediatamente tienen que ser descartados, y con consenso. Entonces, eso evita el efecto bandazo, que viene, vamos para un lado con un gobierno, después viene el otro y sale para el otro lado, totalmente, ¿no? Es que son bandazos importantes, porque pasamos de abrazarnos a Irán o a Rusia, a de golpe y con proximidad a China. Yo China no lo pondría en ese nivel de intensidad como puede ser Irán o hasta Rusia,
porque a China le conviene a todo el mundo. Me río los Claro. que Son anti-China, los sí. antichinos, porque hasta los que no les guste, yo después te voy a contar una experiencia que tuve allá en China, que eso me dejó claro cuál tiene que ser la relación con China. Entonces, evitás eso, pero ejemplo, y hasta en las cosas, en otras cosas que parecen menores y diarias. Ejemplo, YPF, yo siempre digo. YPF pasó de ser pública a privatizarse. Después volvió a ser pública. Ujú. Y ahora estamos al borde de perderla en un juicio Sí. en Nueva York. ¿Entendés? ¿Y eso por qué? Por los bandazos. Esto es porque no conozco plataforma política que tenga desarrollado una visión de futuro y que haya desarrollado en base a eso propuestas políticas. Yo tengo experiencia en trabajo de planeamiento, de trabajo de escenarios y de hecho voy a proponer directamente reflotar por ley el proyecto bicameral que llamaba bicameral de planeamiento del futuro. Eso se intentó, pero perdió estado parlamentario. Claro. O sea, durante los 2 últimos años ni se lo tocó. Entonces, pero ojo, esto no lo dice José Planeamiento, ¿viste? Y no es que lo tenga, estuvo mucho en China, en Estados Unidos, entonces ahí, que efectivamente lo tienen, y uno de los documentos, muchos de los documentos que consulté fueron estos. No. ¿Sabes quiénes tienen esto? Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, España, Claro. Francia, Sí. Italia. Estamos por detrás de nuestros socios más cercanos. Claro, ¿viste? No es tan difícil, no es tan difícil. Vos me nombraste y eso te permitiría que vos digas, bueno, hay determinadas cosas que más allá de que te toque que sea un gobierno de izquierda, de centro, de derecha, hay un camino de algunos temas que hay que seguirlos para avanzar, claro, y cumplir políticas de mediano y largo plazo. Ejemplo, uno de nosotros habíamos propuesto y los brasileños estaban muy interesados, los uruguayos más, y también tuvimos, cuando tiré la idea, un acercamiento porque escucharon que estaba hablándose de eso y dijeron, que levantaron la manito como diciendo queremos participar, que era la OTAS, Organización de Tratado del Atlántico Sur. Brasil y Argentina tenían que ser la locomotora que lo empujaran. Uruguay, obviamente, con menores capacidades, pero no quería quedar afuera de eso. Inmediatamente dijeron, levantaron la mano. Y se enteraron los paraguayos por conversaciones, y enseguida empezaron a decir, ¿qué hay de esto? ¿En qué están? ¿Y sabes por qué no progresó? Los estados mayores conjuntos estaban todos totalmente de acuerdo de los dos lados. Pero y te diría que, ejemplo, el Said estaba también de acuerdo, había apoyo político desde ahí, pero se terminó empantanando y quedando en la nada porque, y bueno, la antipatía entre Alberto y Bolsonaro. Entonces, la bajada de línea del nivel político, por eso te digo, mientras vos tengas las mejores intenciones, claro, siendo militar, si la política no arranca poniéndose de acuerdo, entonces no. Claro. Por eso te digo, uno de los proyectos que yo voy a trabajar si llego a ser electo como senador, en tratar de presentar va a ser reflotar esa bicameral. Ahora bien, yo no puedo menos que señalarlo, yo soy peronista, lo sabe la audiencia y quienes nos siguen. No puedo menos que preguntar, esos bandazos son elocuentes, innegables, ineludibles. ¿No ha sido quizás, a vos te ha tocado ser jefe de Estado Mayor en gestiones de Rossi y luego de Tayana, en gobiernos de ese signo? ¿No ha sido más, para no circunscribir al peronismo, quizás llamarle el nacionalismo popular, quien más ha pensado, por lo menos, en lo estratégico e históricamente las doctrinas que tienen que ver con el continentalismo, con lo regional, con la visión soberana del Atlántico Sur, tienen más que ver con ese sector de una visión política que con el que representaron Macri y hoy Milei? No quiere decir que el peronismo lo haya hecho ni perfecto, ni que no haya tenido esto que de Alberto, por ejemplo,
pero no es una corriente que políticamente a nivel nacional es más consecuente con esto que bien planteas de una política estratégica y continua, más allá de modificaciones coyunturales, que otras, digamos, que generalmente son las que pegan el volantazo. Digo, el FONDEF, el Fondo Nacional de la Defensa, que va en línea de reequipemos todo el desguace que se realizó durante años, bueno, de a poco, no con la velocidad que uno le gustaría, pero de a poco, reequipemos a las fuerzas. Esa era una política de Estado y que debió sostenerse y debería sostenerse con los años. Esa iniciativa fue de un sector y fue el otro sector el que la corrió. No me quiero poner muy pro encasillado, pero no puedo menos que señalarlo. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Mira, lo primero que veo yo que me llama poderosamente la atención, que durante la mayor parte de mi vida lo nacionalista estaba encarnado en las derechas. Caso típico, los gobiernos militares. Los movimientos como el franquismo, el fascismo de Mussolini, fueron movimientos de derecha heavy, pesado. Con fuerte desarrollo y celosos de lo nacional. En Chile lo mismo. Y empezó a haber una mutación, y por oposición, la izquierda, de tendencia universalista, por definición, la izquierda, con el comunismo como su máxima expresión, pero luego el socialismo, siempre una visión más universalista. Sí, internacionalista. Claro, y el tema, como ser los temas de esos, los temas de soberanía y eso, ¿no? Porque había una concepción más, ya te digo, yo no sé en qué momento empezó a cambiar esto. Yo no hablo de la izquierda. Yo no hablo de la izquierda. No, yo hablo de izquierda. Pero, no. No paro el peronismo en la izquierda. No. Aparte, el peronismo es movimentista, así que tenés la variante, es sí, a la carta, también. Lo que vos quieras. Sí. Podés privatizar todo como Menem, podés estatizarlo como Néstor y Cristina, y tenés variantes intermedias. Yo por eso cuando vos me decís del peronismo, yo te diría definime peronismo, que es muy difícil, porque si el peronismo vos decís que es el kirchnerismo, yo te digo que eso para mí no es peronismo. ¿Dónde está el fuerte de lo que es el peronismo? Que el peronismo ha desarrollado en su momento, quizás los otros partidos en ese sentido no estén a esa altura, doctrina, que es la doctrina justicialista, que no es, que insisto, es justicialista, que no es ni peronismo, ni kirchnerismo, ni kicilofismo. Creo que de hecho ninguno de los tres la practica como tal. Lo que sí creo es que obviamente no alcanza con poner esos libros arriba de la mesa, porque esa doctrina hay que actualizarla al mundo. Bueno, que es lo que yo digo, para actualizar eso, ¿qué tenés que hacer? Imaginar lo más científicamente posible hacia dónde va el mundo, que es lo que te digo, los escenarios. Por eso para mí, insisto, me vas a escuchar hablar y machacar con esto, porque que es esencial. Es el anclaje, es lo que permite que vos te agarres y le des sentido a todo lo que haces, y que te condiciona el mediano plazo en términos de política y las acciones de corto plazo. Entonces, hoy quien haga eso, a mí la verdad, para mí no me interesa quién lo haga, porque aparte una de las cosas que yo sostengo es que una de las políticas de Estado, por definición, es la política de defensa. Entonces, si la pone en práctica la izquierda, la derecha, etc., a mí me pareció la propuesta en términos de lo que conversé con él, lo que me propuso López Murphy, me pareció lo más razonable de todo, por valores republicanos y por un montón de otras cosas. Que se hicieron un montón de cosas concretas, sí, es cierto, que vos decís, bueno, esto favoreció a los militares, pero también se desarrollaron cosas que fueron contra el etos militar. Yo a veces muchos camaradas me dicen, políticos, y del peronismo, me dicen, pero
con nosotros ustedes obtuvieron el blanqueo, más de 30 años llevó con el tema famoso del blanqueo del sueldo y romper la industria del juicio y todo eso, un logro fenomenal. El plan de equiparación, que lo cortó este gobierno, sí, pero que lo hizo el anterior, lo puso en práctica por lo menos 4 de las 6 cuotas y las cumplieron en el gobierno anterior. La ley Fondef, como me decís vos, y no nos votan. En la Antártida salimos último. Y después vemos que no, que está bien, que nos llevamos bien, que todo, pero no pega el voto, porque también dentro del peronismo, vertientes o corrientes determinadas, hicieron algunas cosas que yo creo que fueron contra el ethos militar. ¿Por ejemplo? Ejemplo, la política de la ministra Garré de los hijos de. Esa es toda de ellos, Perdón, ¿cuál es la de los hijos de? Ella no fue la que permitido... inauguró esa macabra política de pasar a retiro a hijos o parientes de gente que había, a lo mejor, que estaba con procesos judiciales, pero es decir, que los hijos o los parientes cortaron carreras brillantes, o alguno que hasta, porque la mujer de un contraalmirante, creo que era, tuvo una declaración en contra de, no sé si era Cristina o quien presidía una formación o una cosa de ese tipo, lo pasaron a retiro al marido. Una cosa insólita. Un patrón muy complicado. Claro. Sí. Ir por las crías es un patrón que no voy a decir a quién recuerda, pero diciendo, no solamente voy a ir por estos tipos, que son los que yo creo que fueron enemigos, que nos enfrentaron, sino que aparte me voy a asegurar de que toda su prole también reciba castigo y no proliferen. Y yo te puedo asegurar que conocí carreras truncadas en una forma increíble, que ahora fueron reconocidos porque la semana pasada creo que fue, les volvieron a otorgar o les dieron un grado más, como se hace normalmente en estos procesos que después con el tiempo. Pero ¿sabés qué? 20 años después, a esos tipos casi digo una barbaridad, les jorobaron la vida. Y eso no tiene solución, por más que vos le digas, bueno, ahora te doy un grado más y esto y lo otro. Y esas cosas, o las otras que ocurren y que hay que aceptarlo, es la realidad. Ahora bien, no se respetaron derechos primarios, básicos constitucionales, por presión del gobierno a la justicia. Eso lo sabe todo el mundo. Ejemplo, lo que dice la garantía constitucional, por lo cual ningún ciudadano puede estar más de 2 años detenido bajo proceso sin sentencia, extendible a uno más a criterio del juez en caso de que haya este peligro de fuga. Tenemos cerca de 500, el número creo que es exacto, 599 militares y de fuerzas de seguridad que estuvieron detenidos, más de 10 que fueron declarados libres, o sea, después de que pasó un tiempo determinado, dijeron no tenían nada que ver y les dieron y los dejaron libre de culpa y cargo, 599. ¿Sabés cuál es el promedio de tiempo que estuvo detenida esa gente? El promedio, o sea que hubo más del promedio y algunos que menos. 10 años. 599 personas estuvieron para que después encima que les dijeron no tenían nada que ver ustedes. 10 años de tu vida, promedio. Eso es una aberración. Eso es más, yo no entiendo cómo todavía el país no fue sancionado a nivel internacional por eso. Entonces, y esas medidas fueron promovidas desde una línea política que realmente fue por esas cosas que digo. ¿Por qué? Porque contra el ethos militar, porque es por la sola condición de ser militar, que vos no podés tener los mismos derechos constitucionales que lo fija la Constitución para todos los ciudadanos. Martín, pero ahí hay un debate fuerte que tiene una línea, ya no hay una línea, que es una difuminación, que es la política de derechos humanos, los juicios, que esa misma línea
reactivó y reincentivó para lo que sucedió en la dictadura cívico-militar, y que yo, digamos, desconozco al detalle esto que estás planteando, sí, lo he escuchado, por supuesto, pero son parte también, digamos, creo que ahí es una forma de ir sobre el debate de lleno, de a veces defender lo que se hizo en ese momento, no digo que sea este el caso, pero defender lo que se hizo, cómo actuó el aparato militar represivamente en ese momento, a través de otras líneas de modificaciones políticas en los años más cercanos. Yo no entro en ese debate. No, ni cuestiono. Tengo mi idea y lo tengo. Podríamos hablar otro día exclusivamente de eso, si querés, pero a lo que voy yo, lo que no tiene aceptación ni razón de ser es estas dos cosas que te dije. El no respeto del derecho constitucional. Es casi como si hubieran generado un fuero penal exclusivamente para un grupo de ciudadanos o para una porque te repito, violador o de los delitos más aberrantes que puedan ocurrir, si pasan 2 años detenido sin juicio, lo tienen que liberar hasta que llegue la sentencia, hasta el del delito más aberrante, y eso ocurre. Entonces, no otorgárselo al militar por su condición de militar es inaceptable. No va, y mientras y es así, y así fue, y presionaron a la justicia, crearon fueros casi, te diría, adocráticos. Hay provincias del país donde inclusive, te puedo dar San Juan, lo conozco porque fui comandante de la brigada paracaidista, iba a ver a detenidos en las cárceles de San Juan, y creo que ya no, porque creo que ya no quedan detenidos, pero en ese momento se les pagaba a los juzgados. Si tenían causas activadas de derechos humanos, se les pagaba un suplemento a los que trabajaban en el juzgado, bajo la excusa de que teóricamente eran causas de riesgo o lo que fuera. Bueno, pero digo, es un tema, la instrumentación puede ser variada, pero es un tema muy sensible para la sociedad, que tiene un valor, digamos, específicamente la Argentina es reconocida mundialmente por su trabajo de reconstrucción histórica, juicio y castigo de los crímenes de la dictadura. Totalmente. Que, digamos, lo mismo, entiendo lo que puede haber sucedido y no judicialmente no sé cómo analizarlo, pero sí que va a través de un debate, creo que más profundo. Totalmente, pero es que para mí no tiene nada que ver una cosa u otra. Se puede debatir y se puede estar de acuerdo y se puede disentir, pero lo que no se puede es no respetar un derecho constitucional. Los militares y la Fuerza de Seguridad juramos defender la Constitución Nacional. Entonces, hasta de ser necesario, hasta dar la vida. Entonces estamos jurando una herramienta que puede llegar a reclamarnos, llegar a dar la vida, pero aceptando que a nosotros no se nos reconozcan los derechos de esa Constitución. Eso para mí, insisto, son dos cosas distintas. Vos me decís, ¿estás cuestionando los juicios? No cuestiono los juicios. Estoy cuestionando los derechos constitucionales que tiene cualquier ciudadano argentino. Lo haría si le pasara a un amigo tuyo que trabaja acá en la radio. No hago, claro. Por decir, el derecho constitucional lo tiene que tener cualquier ciudadano argentino por su condición de ciudadano, no por su profesión o por lo que sea. ¿Entendés? Te repito, esto no es un reclamo sindical. Esto es, casi te diría, ciudadano. No lo aceptaría, no solamente con un militar, no lo aceptaría con nadie, que si está escrito que no puede estar detenido sin proceso más de 2 años, extensible a 3, no lo aceptaría si fuera a nadie, porque si juré defender la Constitución, juré todo el paquete, no dije, pero para las de garantías constitucionales, no, esto depende de qué profesión sea. No, quiero dejar, lo único que te diría, dejar bien claro, no cuestiono cuestiones procedimentales, esto es procedimental, Entonces, lo que ocurrió, como ocurrió, no reivindico la lucha armada, no reivindico la llamada guerra sucia, no reivindico absolutamente nada de eso. Reivindico que no se respeten los derechos que tiene
no solamente el militar, cualquier ciudadano, y los tiene consagrados por la Constitución Nacional. Y volviendo a lo que originó esto, hubo líneas concretas, como la de la ministra Garré, que favorecieron este tipo de actitudes. Entonces, eso creo que caló muy hondo en las Fuerzas Armadas, y que por eso, lamentablemente, mientras haya una identificación de este tipo de actitudes con una rama, por lo menos, del peronismo, y electoralmente va a ser muy difícil que sea atractivo para el personal militar que Ahora, eso no voy a ir de lleno sobre otra discusión porque le ha llevado al país décadas y continúa. Sí, pero está bueno, ¿eh? Sí. Pero está bueno. Creo que hay una cuestión. Esto que señalás hace que la defensa, digamos, constitucionalmente el militar jura defender a la patria, defender a la Constitución, y este hecho difumina lo que puede ser una situación más de lo general, lo estratégico, incluso cuando yo señalé a Macri y a Milei y defiendo ese señalamiento de que también incumplen la defensa de la patria y la Constitución. Es decir, son quizás de los gobiernos más entreguistas en términos de recursos y de alineamiento unilateral que se han tenido. Digo, creo que como te dije antes, no entiendo en qué momento cambió la bocha. Normalmente la derecha era nacionalista. Y obviamente, hoy comparto con lo que decís vos, veo que la tendencia de la derecha, no sé si es antinacional, pero no es nacional, seguro. Tienen una visión, pareciera, en algunos casos al revés, más universalista que nacionalista, que el desarrollo. Pero también ahora cuesta mucho lograr definir ese tema de decir nacionalista o no nacionalista, porque, a ver, el caso del gobierno actual, yo creo que es más que claro. Digo, identificame un objetivo estratégico. Yo tengo uno, el único que creo que está a la vista. Sí, las Malvinas. Bajar, no, para este gobierno, Malvinas. Si ni siquiera reconocen a... No, te digo para este. ¿Como objetivo estratégico de ellos? No, para este. Para este. Uno solo, bajar la inflación. No tienen otro. No logro identificar otro. Y para eso la herramienta, ¿cuál es? Ese es el objetivo. Se fijaron, y ahora hay que bajar la inflación a cualquier costo. ¿Ok? Sí. Y por eso la lógica viene por el lado de, fíjate, dijeron, bajamos la inflación y todo se subordina a eso. Entonces, al cuerno la defensa, al cuerno la salud, al cuerno la educación, al cuerno todo, y ¿entendés? En detrimento de todo eso, porque es el único objetivo estratégico. Claro. ¿Y la estrategia cuál es? Ese es el objetivo. ¿Y la estrategia que eligieron cuál es? Recortar todo. El alineamiento automático con Estados Unidos y relación estratégica con Israel. Habrá que preguntarle al decisor por qué, y seguramente tenga que ver que él dijo Estados Unidos me vota a favor en el FMI y esto, lo otro, y dice yo quiero bajar la inflación, bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Eso para mí es válido, sirve, te lo digo en términos de lo que yo pueda conocer de estrategia. Como una estrategia de shock es válida. De shock. A vos te entra en una guardia médica, en un hospital, te entra un herido, un accidentado, y entra en paro cardíaco, ¿qué hace el equipo de paramédico o el médico? Electroshock, ¡pum! 1, 2, 3, y probablemente lo saquen y adelante. También se le puede morir, sí. Pero en un estado insisto, de donde se te está muriendo y está en shock. Y de hecho hasta con un paro. Ahora, si un médico viene y te dice, claro, si el médico te dice, mire, vamos a hacer un tratamiento para su problema, si te da la receta y te dice, se va a hacer cada 6 horas 3 electroshock durante 3 meses, y seguro lo vas a matar. Sí. No puede ser un tratamiento, ¿entendés? Yo veo que percibo que estamos en esa situación donde gran parte de la sociedad
avaló en gran parte espantada por lo que fue el cierre del ciclo del último gobierno anterior, sobre todo los 6 meses, plan platita y todo y el descontrol económico y un montón de la cosas. inflación sobre todo también. Todo. Y dijo, a esto nunca más. Claro. Y entonces se presentaron, le parecía la motosierra, decía, bueno, esto y acá, y se tiene que ver, y hay que cortar acá, se corta, se va, se corta, se va. ¿ves? La gente cansada, decepcionada con el Estado, con el rol del Estado, con un montón de cosas, avaló esto. Ahora, yo cada vez veo más gente que dice, bueno, yo a lo anterior no voy a volver, no quiero volver a lo anterior. Pero esto tampoco es lo que yo voté, menos como para modelo que siga. Y vos me decís, ¿saldrá del periodo de electroshock y entrará en tratamiento? Y yo te digo, ¿qué habría que, sin ser economista, pero teniendo por lo menos el sentido común, ¿qué necesitarías? Desarrollo y crear empleo. Desarrollo que te permita crear empleo. Eso sería lo próximo, lo virtuoso. Que generar inversiones que te generen desarrollo y permita recuperar empleo. Con las hipertasas y el hipodólar que hay actual, ¿quién te pone un mango? ¿Quién viene a invertir guita acá? Entonces, pareciera decir, che, no, loco, estamos condenados, porque no va a venir. No hay señales de que vaya a activarse eso, porque si el propio gobierno que maneja esas variables hace todo el esfuerzo para mantener las tasas en el nivel que las tiene y el dólar en el nivel en el piso que lo tiene, y la verdad yo soy como todos los ciudadanos o la masa, me sobran 2 manguitos a fin de mes y la que hacía tradicionalmente era comprar unos dólares si podía, a veces, claro. después para hacer algún viaje, para lo que sea, pero y me decía, no, pero guarda que la inflación, el dólar también tiene inflación, que la gente que está más en las finanzas te asesora, pero yo sin que me asesore nadie, el último mes, en lugar de comprar dólares, hice un plazo fijo. Entonces yo digo, veo crecer tomando mate como estoy, tranquilo, y el plazo fijo me está produciendo. Es lo más antiproductivo que hay. Sí, total. Pero te impulsa, te promueve. La política económica del gobierno te promueve eso. Entonces, no soy optimista de que esto vaya a arrancar. Y si arranca, no digo no soy seguramente Milei de economía, sabe muchísimo más que yo, pero el costo que se puede llegar a decir, no existen países, esto lo vi mucho de mi experiencia de haber podido estar fuera del país. No se desarrollan los países por área en forma unitaria. Es decir, bueno, vamos a arrancar nada más que con la economía. No, después integral el conjunto. Claro, es un desarrollo integral, loco. Eso es el primer concepto de lo que es. Y acá lo que no hay es concepto de integralidad. Y disculpame, vuelvo a pasar el aviso. Teniendo un documento de este tipo, con consenso político logrado, bicameral, que guíe, en el cual participen todos los actores que se puedan participar y se lleguen a mínimos acuerdos básicos en términos de hacia dónde va el país, eso va a ordenar las cosas en una forma como la tienen todos los países que te dije, que más o menos vamos viendo que van saliendo y nosotros seguimos furgón de cola. Ahora, sos candidato por la lista Potencia. Ricardo López Murphy fue parte también de estos modelos, evidentemente no coincide con el de Milei, no es parte de este gobierno y va en otra lista, pero cuando le tocó ser parte de gobiernos ejecutivos, López Murphy hizo algo parecido económicamente. El 13%, yo te explico. El 13% de López Murphy, famoso, en la realidad de hoy, que se bajaron 5,5% del PBI completo, producido en ahorro por recortes, la verdad que lo de López Murphy era una lima de uña, no una motosierra. Bueno, pero peor, te entiendo. No, es que hay momentos que, como te dije, la política de shock tenés que aplicarla. Yo no digo que no. Pero no la podés tener como política permanente. ¿Y cuál era la otra diferencia? Tenía un de la Rúa
de presidentes, el apoyo político que tuvo López Murphy para intentar un plan de shock en ese momento, era el del político que le quedaban meses de vida, de la Rúa, primero, eso. Y segundo, que no menos importante, claramente el país no estaba en condiciones de soportar ese nivel de esfuerzo. Y ahora, fíjate, llevamos 2 años aguantando un nivel muy superior a ese. ¿Por qué? Porque la conducción política está prácticamente manejada por el propio presidente, es todo el apoyo político, y lo que te digo, es el único objetivo de valor estratégico que se le ve que tiene. Primero eso, y segundo que la sociedad viene de un proceso, como te dije antes, donde está tan cansada, estaba tan cansada de lo anterior que dijo, sí, ¿sabes qué? A lo mejor esto es mejor, probémoslo. Sí, yo creo que política. yo creo que ya pasó la etapa esa, y creo que nos presentamos, por lo menos nosotros coincidimos con María Eugenia Talerico y con Ricardo López Murphy en que puede haber una etapa superadora a esto. Se puede ser prolijo y ordenado en los números y en los presupuestos, pero desarrollando planes serios con gente profesional. Ese es otro tema. Mirá las listas. Mirá las listas. Hay algunos. Una pena. Dan pena el nivel de preparación que tienen algunos. Y nos guste o no les guste, si querés, vos la educación o la dirección de tus finanzas o la educación de tu familia, ¿se la dejás a cualquiera? No, se la va a buscar que la hagan los mejores. Gente proba, gente honesta, gente que no le puedas encontrar ni por DeepSeek ni por ChatGPT que tengan una sola causa en contra. Lo que yo digo es, tomo el ejemplo, no conozco a todos los integrantes de la lista. Inevitablemente, y lo sabés, la referencia más clara es Ricardo López Murphy. No recuerdo que haya estado en gobiernos más allá obviamente la coyuntura es importante, pero donde se haya desplegado algún plan productivista o de desarrollo de la industria nacional, del empleo nacional. Decidió estar en un momento se hizo el shock luego de 10 años de pauperización de la economía de la Argentina, con Domingo Felipe Cavallo, que había sido el autor material e instrumental de esa pauperización, y donde los más atacados... Instrumentada por un gobierno, Cavallo llega a ser Cavallo con un gobierno peronista. Con Menem, exactamente. Por eso te digo. Sí, entonces, sí, lo sé, y me hago cargo. No soy menemista, pero me hago cargo. ¿Querés que te diga cuándo se produjo el desfasaje del famoso tema, el tema del blanqueo que se recuperó en el gobierno anterior, el blanqueo del sueldo de los militares? Lo que digo, te lo voy a dejar, está bien, pero para sacar la cuestión, no es cierto, coincido en lo que planteas de la integralidad del desarrollo económico productivo de la nación en sus distintas áreas, incluyendo la defensa nacional, la soberanía. En ninguno de los gobiernos que participó o defendió como poder ejecutivo o no legislativo Ricardo Murphy, no se fomentó eso. Ni con el gobierno de Macri, ni cuando le tocó ser legislador o diputado por el macrismo o por el ARI, me parece. Él estuvo, ni en ese las gabinete funciones económico ejecutivas del de él fueron ministro de Defensa. Acordate que él era y llevaba varios años como ministro de Defensa de una gestión normal, llamémosle, en función de lo que el gobierno pretendía también, que no era mucho, pero fue para mí un buen ministro de Defensa. Y que fue convocado para apagar un incendio de economía. Acordate, tuvo 15 días. Porque lo primero que hizo fue anunciar de entrada, recién nombrado, el plan del famoso tema del 15%. Y bueno, sin apoyo político, duró lo que en una canasta, digamos. Pero por esa, y porque la sociedad evidentemente no estaba todavía lo suficientemente madura como para entender el grado de tormenta que se avecinaba, y el choque de frente que nos íbamos a comer como país. ¿Que cuándo ocurrió? 6 meses después, el 2001. Entonces, bueno, pero insisto, a mí me parece una persona
con valores republicanos intachables, me parece con sentido común en términos del manejo, ni hablar de economía, sabe 1000 veces más que yo, pero sobre todo maneja criterios bastante básicos, casi te diría, de que los transpolo a mi vida, cómo manejo mi economía familiar, y me siento más cerca de eso. Y mucho criterio, mucho sentido común y honestidad. Para mí viendo lo que hay, no tengo duda que es la mejor opción. Por eso acepté formar parte del equipo de él. Ahora voy a ir a los proyectos, que es algo que bien me mencionaste y que me interesa también, pero como conclusiones, obviamente no compartidas, y está bien, para eso te he invitado. Sí. Siento que, obviamente sin tu experiencia y tu conocimiento, pero siento que durante ciertos gobiernos de la línea que ya me conoces, tanto en el aspecto, es cierto que aunque duela, el menemismo fue peronista. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que hizo, pero salió del peronismo. Pero que en su mayoría, o por lo menos en la etapa contemporánea de este siglo XXI, a nivel económico, productivo, a nivel militar y a nivel diplomático en sus cuestiones soberanas, fue más claro en función de las necesidades de la Argentina, y este otro sector no, en el cual podemos hablar de los gobiernos del 2000-2001, luego el de Macri, luego el de Milei. Digo, en ese sentido, ahí es un poco mi discusión, digamos, y tratar de comprender la visión militar desde los militares y de la familia militar, si se quiere, de más allá de que entiendo, puedo no compartir, pero entiendo ese dolor al ethos, ese golpe simbólico que representó, la cuestión material y la línea de los defensas de los intereses nacionales y de la patria va más hacia un lado que hacia el otro. Puede ser. Puede ser. Bueno, hay gente que está de acuerdo y gente que no. Martín, ¿qué te interesa de aquí al futuro con la banca o no? Obviamente que una cosa, no es lo mismo ser senador que no ser senador, pero ¿qué te interesa promover hacia adelante? Bueno, yo concretamente, cuando pido mi voto, pido como te dije al comienzo, creo que la gente está saturada ya de escuchar frases hechas. Vamos a lograr que mejore un nivel de esto, de aquello, y todo muy adjetivado, pero poco concreto. Y la gente quiere ver, decir, bueno, vos pero con nombre, apellido, fecha, grupo, fecha y hora, decime qué vas a hacer. Bueno, esto es un proyecto, lo que te dije, porque creo que es vital y porque yo me atrevo a decir porque tuve experiencia en el trabajo de planeamiento, en ver lo positivo que resulta para los países que se mueven con ciclos de planeamiento estratégicos. Hoy, como sea, el planeamiento estratégico está subsumido, creo, a una subsecretaría o no sé qué de presidencia de la nación, que yo te digo, ¿quién es? ¿Quién es? No sé, creo que es una chica. En su momento era el brigadier Antelo, creo, cuando comenzó el gobierno, creo que era, no sé si estaba ahí, pero dependía de jefatura de gabinete. ¿Hoy quién es? ¿Quién es el que mira y desarrolla políticas de largo plazo para lograr esto que te digo? O sea, te demuestra que nuestra clase política está muy verde respecto de esto. Yo creo que puedo aportar mi expertise y lograr eso. Segundo, un proyecto habrá que encontrarle el nombre, ¿no? Pero que lo tengo bastante claro, que es el de ley, llamarle defensa/seguridad, o defensa y seguridad, o como le quiera llamar, que integre 3 aspectos. Pues eso es otro tema. Nosotros somos cartesianos totalmente, también, ¿no? No sabemos por eso integrar, por eso no sabemos trabajar en equipo, la cultura, por eso el argentino es tan bueno individualmente. Esto es cultural. Defensa, seguridad e inteligencia. Me parece totalmente fuera de época hablar de una ley de defensa, una ley de seguridad,
una ley de inteligencia. Las tres cosas están totalmente integradas. Por eso tenemos las discusiones filosóficas que tenemos todavía, de si hasta dónde es defensa y de dónde viene el ataque y dónde está la frontera y qué puede hacer uno y que si puede, que si es amenaza estatal, militar, externa, que ahora gracias a Dios eso se cortó, pero si es una fuerza armada o no es una fuerza armada. El mundo cambió, pero muchísimo. El país cambió. No podemos seguir viendo esa lógica de las leyes separadas era válida a lo mejor en la lógica del 83, donde las Fuerzas Armadas se iban del poder y en realidad lo que había que lograr, la clase política estaba muy interesada, en más que nada, en quitarle el poder político a las Fuerzas Armadas, después de 30 años de ser factor político, para que se dedicaran exclusivamente a lo que tenían que hacer, que no era política, sino la parte militar. Entonces, tener separado eso permitió, entre otras cosas, separar las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas, porque antes la gendarmería era un apéndice del ejército, la prefectura de la Armada, y lo que era la PCA, no me acuerdo cómo llamaban en esa época, era de la Fuerza Aérea. Entonces ahí ya se empezó a generar una división, que a lo mejor, ponele, en la lógica de vos decir, bueno, vamos a tratar de volver a ser un país normal en términos institucionales y que las Fuerzas Armadas se dediquen a lo que se tienen que dedicar a hacer, ¿no? A controlar al gobierno. A lo mejor era entendible, pero no se evolucionó nunca. Entonces seguimos, hasta unos meses atrás, que se derogó el bendito 727, creyendo que las Fuerzas Armadas tienen que estar destinadas nada más que a enfrentar amenazas estatales, militares, externas. Un término, ¿quién lo inventó? Garré. Pues yo cuando te digo, son varias cosas, no es solamente el etos, son cuestiones de fondo, como esta. ¿Lo habló esto con Tayana? Sí, lo hablé. Digo por la cercanía de ellos mismos, sí. Política, personal. Sí, ¿qué me decían? Lo digo, porque yo aparte tengo buena relación en lo personal con ellos. No entiendo, me decían a veces, no entiendo parece el encaprichamiento que tienen contra Garré. Y lo que nosotros planteábamos eran cuestiones concretas de por qué nos caía antipático, o por qué no nos caía simpático la figura de Garré. Por hechos concretos, como este ejemplo. Entonces te digo, en la lógica esa, ¿qué haces con no pasa, está roto, sí. No pasa nada. No pasa ¿Qué haces nada. ¿Qué haces con Wagner? Ejércitos mercenarios que participan activamente en un conflicto como Rusia-Ucrania. No son estatales. Claro. No te entra en la ley, no te calza en la ley. Pero varios, como eso, y cada vez más. Con amenazas, si yo te digo, un ciberataque puede ser, ¿es necesario que sea de un Estado y militar? No. Es decir, claro. Evolucionó el campo, evolucionaron los dominios. ¿Entendés? Y un punto más. Yo cambio de esto, es la segunda propuesta que digo. Esa ley tiene que yo propongo desarrollar, pero integrada, las tres. Defensa, seguridad e inteligencia, ni hablar. Obvio que tiene que estar relacionado con eso. Y hoy lo que es la inteligencia, una risa, desprofesionalizada, politizada totalmente, dedicado a seguir, a ver con quién se acuesta fulano o en qué anda mengano, o grabando con micrófonos direccionales la charla entre funcionarios tomando un café. Eso es muy trucho, es muy trucho. Digo, ¿cómo no tuvimos una inteligencia estratégica como yo la concibo de nivel nacional? ¿Sabés qué podría haber hecho? Libra. El caso Libra, había un antecedente. Los muñecos esos que vinieron acá a ofrecer lo que ofrecieron, ¿sabía que eso ya había un antecedente, que habían hecho algo similar? En República Centroafricana. Entonces, ¿a vos te parece que el presidente no haya nadie que le diga, che, esto pidieron audiencia para ver al presidente estos 4 muñecos? Uno no existía. Bueno, no, uno directamente no existía. Sí, sin entrar demasiado. ¿Qué te quiero decir? En los países serios pasa por unos filtros, dicen, miran, estos quieren ver al presidente, para llegar a ver al presidente. Pasa, y ahí tenés inteligencia. La inteligencia de la CIDE a nivel internacional tendría que estar con información, en condiciones de conseguir información, che,
estos tipos vienen a ver al presidente. No importa para qué, si para ofrecer un negocio, para una inversión o para sacarse una foto, pero mínimo saber quién es. Mínimo. Las tres integradas, ¿qué te quiero decir? Eso para mí es fundamental. Y como innovador, creo que es, como lo expresé cuando fui a hablar al Congreso en la Comisión de Defensa Nacional, sobre el proyecto que presentó este gobierno para que las Fuerzas Armadas intervengan, no puede estar definido la amenaza que tiene que enfrentar el país por la dirección geográfica de donde viene, que era lo que proponía el esquema anterior, sino por la intensidad de la agresión. ¿Qué significa esto? Cada chancho a su teta. Si vos cometés una multa de tránsito, si vos te pasás un semáforo en rojo, la sanción ¿cuál es? Una multa. ¿Y cuál es la autoridad que te aplica eso? El zorro gris, ponele. O bueno, la cámara, ahora la cámara, pero es el antiguo zorro, ¿entendés? Pero el zorro gris no te podía. Un agente de tránsito. Claro, sí. el zorro gris no andaba armado, no te podía. No estaba con una bazuca. Sí. Si el problema es un ataque en la calle, un robo a mano armada, y bueno, ya tenés la policía, que tendrá, no sé, la pistola, la tonfa, no sé, cosas así. Si tenés delitos ya más pesados, más complejos, narcotráfico, terrorismo, contrabando, trata de personas, todo eso, y vas a necesitar fuerzas más capacitadas, inclusive con otra formación y otro poder de fuego. Y para eso tenés las fuerzas de seguridad. La Gendarmería, la Policía, la PCA, la Policía Federal, ¿entendés? Y si el ataque se trata de un ataque que te están atacando con submarinos, caza, tanque, infantería, artillería, todo, y lo que va a usar, ¿qué es? Tu instrumento militar, ¿entendés? ¿En qué situación? Porque yo sostengo que las Fuerzas Armadas, de ser necesario, tienen que ser empleadas en cuestiones internas. Como lo hicimos, de hecho, y te voy a dar el ejemplo, y en democracia, que fue el G20. En el G20, que me tocó a mí, justamente... ¿Vos estuviste a cargo del G20? No, del G20 no, yo estuve a cargo de la parte militar del G20, que era una reserva estratégica militar, donde estaban todos los comandos, paracaidistas, fuerzas, infantería marina, un grupo de 200 personas más o menos. Éramos la reserva de lo último. El sistema de defensa, de seguridad que se armó para eso, eran 3 anillos. El primero creo lo daba la Policía, la Federal o la Ciudad, el segundo la Prefectura y el tercero la Gendarmería, una cosa así era. 3 anillos, inexpugnable. Gracias a Dios, aparte se trabajó se hizo muy bien. En caso de que fuera sobrepasado eso, yo estaba con la reserva en 2 lugares desde donde me empleaban que estaban cerca de... Uno era en Palermo, ahí en el Regimiento de Patricio, y el otro cerca del aeródromo de Campo de Mayo, para los medios que venían con helicóptero. El supuesto de empleo mío era nada más que en caso de que hubieran sido sobrepasados los otros 3 anillos. Es decir, imagínate el grado de violencia que tenía que tener la amenaza para llevarse puesto. 3 anillos de federal, gendarme y prefecto. Claro. Y más las seguridades de cada uno de los países. Exacto. Entonces, ahí salía yo. Ahora, yo salía ahí. No salía pidiendo documentos, decir, muchachos, a ver, no, cortá acá, correr permiso, voy a pasar el semáforo en rojo. Yo salía con blindados, helicópteros, con todo, porque aparte insisto, salía del lugar de empleo con la mentalidad de que lo que iba a empezar a ver de movida iba a ser cuerpos de gendarmes, prefectos y todo, que habían sido derrotados, llamale, y que estaban atacando a aproximadamente 30 jefes de Estado, como que participaron en eso. Entonces, ¿qué iba a hacer el Estado? ¿Iba a dejar que ocurra eso alegremente? Y, o sea, que es prácticamente como desistir del rol del Estado, la existencia misma del Estado, no. Entonces, en situaciones extremas como esa, tiene que ser empleado. Y hay otra, otra situación donde yo digo que es válido
el empleo de la Fuerza Armada, que es en caso de defensa de la Constitución. Lo dice aparte, lo dice la ley, y lo dice nuestro juramento. Los militares realizamos 2 juramentos a lo largo de nuestra carrera. El primero es la jura de la bandera y el segundo, la jura de la Constitución. Obviamente, en el caso de que haya que intervenir con las Fuerzas Armadas para defender la Constitución, y habrá que ver también dosificar el grado de empleo, porque si tampoco vas a salir a bombardear con la flota de mar, producir un daño innecesario. Ahora, que estás habilitado como Fuerza Armada, no habilitado, tenés el deber de utilizar a la Fuerza Armada, llegado el caso, si es para defender la Constitución, no te quepa ninguna duda, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ese proyecto de ley que yo hablo, integrado y que defienda, que conciba a la amenaza por la intensidad, creo que nos aclararía un montón de cosas y de problemas que se producen hoy con el marco legal y todas las propuestas la que concretamente hizo Patricia Bullrich con Petri, sí, y de seguridad mismo. Es una paparruchada, si tengo que definirlo. Sí. No tengo problema. Te escuché hablando no muy bien del ministro Luis Petri. Bueno, pero me meto en dos líos. He escuchado una nota que hiciste con Jorge Fontevecchia muy crítico de Luis Petri. Creo que te tocó unos días de la transición, de los primeros días de Petri, arribando a las oficinas, etcétera. Y te tocó ser reemplazado por quien fuera jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el brigadier Isaac. Esa crítica a Petri y que haya sido Isaac tu sucesor, ¿es transitiva? Es decir, el Estado, digo, la situación de las Fuerzas Armadas en esta gestión de 1 año y medio, sos muy crítico de esa gestión de Petri. ¿Se puede hacer la misma crítica sobre Isaac? No, bajo ningún concepto. Y en esto quiero ser muy claro. Primero, en estos términos políticos, los militares evolucionamos más que los políticos. ¿Qué te quiero decir? Está el maniqueísmo es decir, fue ministro fue jefe de Estado Mayor de fulano, es decir, es kirchnerista, porque estuvo ahí. Entonces, te ha tocado seguramente. Pero yo no tengo ningún problema, que digan lo que digan. Quienes me conocen saben lo que soy. Yo digo, no soy ni kirchnerista ni no kirchnerista. Llevaba adelante la defensa como política que no tiene partido. No tiene. Pero más importante que eso, el primer tema que contradice eso, porque sobre todo me encanta porque me lo dicen los libertarios. Me dice, este es kirchnerista, cuando los critico. Entonces le digo, muchachos, eligieron de jefe de Estado Mayor conjunto a uno que fue 4 años conmigo, fue jefe de Estado Mayor. Entonces, como era kirchnerista, Isaac, y ahora se volvió libertario, Isaac no es ni kirchnerista ni libertario, era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y ahora es jefe del Estado Mayor conjunto. ¿Qué va a votar en el cuarto oscuro? Es un tema que lo tendrá él en la cabeza. Es esa visión corta, ¿viste? Que que los militares no fue mi pregunta igual. No, ya sé. No, y ahora te voy a decir por qué lo otro, porque te digo que no se lo puedo responsabilizar. Porque aparte de eso, no me vas a escuchar hablar en toda la campaña efectuando una crítica a ningún jefe de Estado Mayor y ni siquiera a ningún mando de la fuerza, de los mandos. ¿Por qué? Porque los responsables de la conducción política de la defensa son los políticos. Entonces, aún lo que hagan mal los jefes de Estado Mayor es responsabilidad del político. Basta de echarle la culpa al otro, que además te diría al contrario, los tendría que felicitar a los 4 jefes de Estado Mayor y a los mandos porque le sacan jugo a las piedras, loco. La política, el porcentaje más bajo del PBI de toda Latinoamérica, por primera vez en el mundo, por primera vez en la historia, en términos de porcentaje de PBI. El más bajo en presupuesto anual a valor constante de la historia. ¿Y qué pretende encima que haga? Demasiado que hacen los jefes de Estado Mayor y los mandos por mantener el barco todavía a flote. Ahora,
voy a ser impiadoso con el que considero, porque aparte, ojo, yo ya fui jefe de Estado Mayor conjunto. La historia dirá si fui bueno o malo, algunos que dirán que no, otro que sí, otro regular. Pero yo ya fui, yo no estoy compitiendo con los jefes de Estado Mayor. Yo ahora estoy compitiendo en nivel político por una banca en el Senado. Y por eso quiero debatir con la conducción política de la defensa, de la seguridad, de la inteligencia, de la geopolítica, que son los aspectos que Ricardo López Murphy me pidió que un poco que llevara, y de lo que quieran, con las limitaciones que pueda tener. Pero, ¿qué te quiero decir? Mi target no es los jefes de Estado Mayor, ¿eh? Mi target no es Isaac, no es los otros jefes para nada, ni los mandos en general, ¿eh? Mi target es el conductor político de la defensa. En este caso es el ministro Petri, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque tengo bastante experiencia también de trabajo, 44 años, habiendo compartido mucho con las fuerzas de seguridad y teniendo amistades y conocidos, a quienes respeto mucho, aparte de las fuerzas de seguridad, así que la problemática de ellos creo que la conozco bastante bien. Y hay puntos donde aparte se cruzan claramente, como SER y OFA, porque la obra social no es un problema solamente de Petri, que es autoridad de aplicación, también ahí abrevan en la IOFA la fuerza de seguridad. Claro. O sea que es responsabilidad también de la ministra Bullrich. Entonces tengo muchas cosas como para hablar con ellos. Claro. Sí, de hecho hace poco surgió que IOFA pidió un préstamo para inversión de equipamiento que terminó siendo para pagar deuda. Una deuda que creció exponencialmente en muy poco tiempo. Más de 250.000 millones de pesos. Una cosa nunca vista. Y endeudaron ese préstamo ante el IAF, ante la caja, sí. O si guarda, porque aparte ahora de estar sin prestaciones, sin medicamento oncológico, sin medicación de insulino dependiente, sin que se paguen acompañantes terapéuticos, tratamientos especiales, un montón de cosas que están suspendidas directamente. Aparte, tenemos que pagarle un préstamo que se sacó a la caja de jubilaciones nuestra. Martín, 1 hora y media casi de charla. Quiero volver por un momento al inicio, cuando te preguntaba por qué decidiste por la carrera militar. Nos llevó hasta el punto de hoy de tu candidatura en esta cuestión de vocación de servicio, de defensa de la patria. ¿Por qué hoy se sumaría un pibe a las fuerzas con estos déficits que hay en lo salarial, en lo estructural, en su salud? Si los mueve hoy, habrás conocido soldados voluntarios o cadetes. ¿Cómo se convoca hoy? Si es solo una reivindicación patriótica, si es, porque también lo es, una posibilidad laboral, un sueldo en blanco, educación, salud. ¿Cómo ves hoy la regeneración de fuerzas y de soldados de la patria? Muy complicado, pero no solo para el tema de incorporación a las Fuerzas Armadas. Vuelvo a machacar con lo que te digo. Cuando no hay una percepción clara de a dónde vas como país, se hace difícil enamorar, y menos a los más idealistas, que son los jóvenes. Entonces, si me cuesta a mí identificar hacia dónde vamos, imagínate un adolescente. Un hijo mío me dijo, y que fue una de las cosas que me motivó también, que me empujó. Me dijo, hablando, esto no sé mucho, cuando les comenté que me estaba la posibilidad, que me había ofrecido López Murphy y esto, lo charlé con mis hijos, que obviamente son mi tesoro, y uno me dijo, viejo, les pregunté, bueno, cómo lo veían, qué pensaban ellos, qué idea política tenían. Los tres son civiles. Y uno me dijo, ¿sabes qué pasa, viejo? Votar en este país es elegir a tu propio verdugo. Me mató. Cuando me tiró eso, me mató. Dije, no, loco, yo no puedo. Algo, antes de irme al sobre todo de madera, algo tengo que hacer también en esto.
hice todo lo que podía, llegué a lo máximo en la carrera militar como paramilitar, a las fuerzas le di lo que yo creo, insisto, el tiempo dirá si fue buena, mala o regular mi gestión, pero lo di todo, creo. Entonces digo, no, quiero también poder decir, aporté algo en dejarle un mejor nivel de política, que eso es lo que los enamora. Y contestando a lo que vos me decís, por supuesto que es complicadísimo encontrar recursos humanos para sobre todo calificados para las Fuerzas Armadas, pero lo vamos para todo, para todo, para lo que sea, Entonces, es un problema que me parece que se relaciona con eso, con que habrá que trabajar sobre una educación realmente en valores, que sean acordes a lo que estoy diciendo, que tiene que decir, che, el mundo va para este lado. Entonces hay que desarrollar también hasta una tabla axiológica que responda a eso, ¿entendés? Y los jóvenes se enamoran, compran. Ahora vienen muy garroteados y cada vez les cuesta más levantar la cabeza. Pero yo creo que si sabemos vender, tenemos todo. Yo veo, la verdad, el país que tenemos es increíble, pero también lo habrá, eso también la gente dirá, otro más que dice Argentina es el 8º país y la potencialidad y todo, pero bueno, pero que hierve la sangre ver que es así y que no logramos salir del pozo. Ya la última, además de lo que quieras decir, la pregunta fue, bueno, ¿por qué lo hiciste vos? ¿Por qué debería hacerlo un pibe, alguien que se suma? Y después de todo tu recorrido, en ese punto final que fue tu retiro, ¿vale la pena? Para mí sí. Porque es vocacional, en mi caso, como te dije. Yo tengo vocación de servicio, no de hacer guita. Soy malísimo. No malísimo, no me vuelve loco. No me condiciona en mis decisiones. Me gusta más la adrenalina esta. Me genera adrenalina, como me generó adrenalina ejercer el mando. Por eso quizá también las especialidades que tuve, comando, paracaidista, bucear, hacer andinismo, esquí, todo, para mí eso me generaba una adrenalina espectacular. Y era lo que en su momento... ¿Entraste en combate en algún momento? No tuve experiencia de combate porque nosotros egresamos en el 83, somos la promoción del inicio de la democracia, si ya había pasado Malvinas. Pero, ¿qué es eso? Creo. Si me dejás, quisiera por lo menos nombrar, ya que no te quiero sacar más tiempo, pero te hablé de 2 proyectos de ley que yo quiero presentar y que los tengo bosquejados ya, y más o menos la idea muy desarrollada. Es el primero, reflotar ese proyecto de ley de bicameral de planificación de futuro, de la que se engancha todo lo que te dije, la importancia del planeamiento de largo, mediano y corto plazo, con consenso político, como por varios países que ya lo siguen haciendo, de nuestro entorno inclusive. El proyecto de ley de defensa de seguridad nacional, o de defensa, seguridad y lo que sea, pero que defina la intensidad de la agresión en lugar del esquema que está vigente ahora, y que integre defensa, seguridad e inteligencia, como mínimo. Una ley de seguridad de fronteras. Esto parece mentira, pero no hay. Entonces, ¿vos qué tenés? Es decir, tiene que ser, porque parecía que el problema, vos fíjate, trabajamos siempre con operaciones separadas. Vos tenés, en estos momentos tenés el ejército que está por hacer la operación, llama Roca, que es este despliegue que van a hacer en el norte. La operación Roca del ejército. La gendarmería, la operación Güemes. La operación Belgrano es fuerzas de seguridad metidas en Rosario, la entrada en Rosario. ¿Entendés? Y así cada cosa, todo disperso. Son dispersos. Digo, la seguridad del noroeste, ¿vos creés que con la hidrovía no tiene ninguna relación? ¿Entendés? No pueden ser operaciones distintas. Eso demuestra que trabajamos en compartimientos estancos. Fíjate, acá hay una muestra bien clara, ¿no? Y yo digo, no solamente, porque es la que decimos siempre, viene el ministro de Seguridad y dice, listo, operación Belgrano, juntan a los aviones, los gendarmes, los helicópteros, un barco que viene por río, hacen el show de la presentación,
foto para todos lados. Después, los barcos, como pasó en la entrada ahora en Rosario, cuando empezó la operación General Belgrano, los barcos se volvieron a Zárate al día siguiente, los helicópteros volvieron a Campo de Mayo, porque estaba claro que no tenían un marco para intervenir con la fuerza, pero era el show de decir, metemos todo, dijimos que íbamos a usar todo. No tenían que usar eso. Primero, porque la ley no se los permite. Segundo, porque había otros elementos que hay que desplegar formando parte de estos planes, que tiene que ser uno integrado, pero que no es Fuerzas Armadas de seguridad solamente. Justicia federal, la justicia tiene que estar desplegada, adelantada, por lo menos en 3 ciudades básicas. Mi esquema es Salta, Posadas y Rosario, básicamente, pero con afectación a las operaciones de seguridad que dicta esta ley, para tener una respuesta inmediata de la justicia, ¿entendés? Aduanas, ¿cómo puede ser que no esté las aduanas formando parte del planeamiento y sepan y se les fije por ley lo que tienen que hacer respecto de lo que tiene que ver con la ley, con una ley de fronteras? Migraciones, son todas agencias del Estado que parece que no tuvieran nada que ver y que no participan, de hecho, en esto. Y por eso es el colador que somos, ¿entendés? Relaciones exteriores, los convenios, que son los que manejan los convenios que tenemos con las ciudades fronterizas y con los países fronterizos, que son situaciones a veces muy específicas y que fija cómo es la relación humana en esos lugares. Parques nacionales, que están limitando la mayoría, tienen que estar en eso. SENASA, porque hasta hay cuatrerismo para un lado y para el otro, del lado que viene de afuera y que van para allá, para el otro lado, a través del río Uruguay pasan, hay casos de cuatrerismo que pasan directamente el ganado por el agua, porque en algunos lugares llega el tobillo. Entonces, y control sanitario, todo eso es lo que yo interpreto que es un plan integral, ¿entendés? Y después, con conceptos que los he visto en el exterior, en varios países que tienen ese problema, que es darle profundidad a la frontera. Ejemplo, lo más grafica esto es el concepto de ciudad gemela. Un día te voy a explicar qué es. Que son esos lugares donde tenés frontera seca, a veces entre dos, Bernardo y Irigoyen. Vos abrís la puerta, salís de una casa, cruzás la calle y estás en Brasil. Claro. ¿Viste? O en el fondo de una ciudad, parece que de una casa da al otro país. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué vas a colocar? ¿Un puesto de aduana ahí adentro? Los países que tienen este esquema, claro, los países que trabajan con este esquema, trabajan de una forma mucho más inteligente, que es el concepto de profundidad de frontera. No colocan los puestos de control, porque aparte es inevitable que haya ese tránsito permanente entre esas dos localidades. Es imposible evitar. Donde vos lo que tenés que hacer es irte 50 kilómetros atrás, por lo que sea un paso obligado que canalice, que si vos querés salir de ahí, seguro que vas a tener que pasar 15 kilómetros o 20 hasta que se bifurque y tengas opciones, vas a tener que ir por un camino. Ahí tenés que colocar el control feroz tuyo. ¿Entendés? No en preocuparte si el vecino... le rompió la medianera. Claro, exactamente. Y eso vos ves que no hay imaginación. Seguimos intentando en la misma dirección. Una ley de emergencias. Estas cosas le cambian la vida a nuestra ciudadanía. Una ley de emergencias que esté orientada a qué. Antiguamente existían lo que eran los comandos de zona interior. Es decir, los militares tenían organizado territorialmente el país y había comandos de zona interior. Yo entiendo que también por el tema de después del 83 y que se empezó a rever todo y sonaba muy a proceso militar, si no, estos espían a la gente o siguen con la misión de controlar. No, los comandos de zona interior desarrollaban planes de emergencia. Y el comandante de zona interior, el militar a cargo, tenía planificado qué hacer en caso de emergencia en todo ese sector geográfico que tenía y se dedicaba a planificar y tenía las órdenes listas para empeñar a todos los elementos en caso de catástrofe. Claro. Mirá lo que pasó en Bahía Blanca. Sí. ¿Quién manejó? Claro, ahora la emergencia se empieza a diseñar cuando pasa la emergencia. Y otra cosa, yo lo voy a decir sin problema. ¿Quién manejó, te repito, la emergencia en Bahía Blanca? ¿Quién era la autoridad que estaba a cargo de la emergencia en Bahía Blanca? El intendente de Bahía Blanca. Lo respeto muchísimo, no me acuerdo el nombre. Sí, Susbieles. Bueno, Susbieles. Debe haber hecho todos sus esfuerzos, pero no está preparado. ¿Qué formación tiene en términos de manejo de emergencias? Es un político. Puede haber uno que sepa, pero no es el métier básico del político. Ahí a metros de él
tenía el comando de la tercera división, que era en su momento, que era el que... Sí, la parte del militar... No, Espora es la Armada. El comando de la lo que era el quinto cuerpo, ahora la tercera división, de ejército. Sí. O tenés Puerto Belgrano. Gente que está ahí, y el militar, a diferencia de la fuerza de seguridad, no está en guerra todo el día. Y trabajamos mucho y somos, me atrevo a decirlo, buenos para planear, sabemos hacer planes. Y tenemos una experiencia muy importante en algo que es fundamental, que son elecciones. Y vos sabés que las elecciones, las Fuerzas Armadas llegan en mula hasta el último pueblito del país. El despliegue que tenemos nosotros no lo tiene ninguna otra organización. Entonces, quien tendría que haber manejado la emergencia en Bahía Blanca es el comandante de la División de Ejército 3 como zona de emergencia, dictada la emergencia ante lo que ocurrió. Yo te aseguro que si tuviera esa misión y hubiera desarrollado los planes, y el intendente ir a darle el apoyo y decirle, che, ¿qué necesita? ¿Qué hacemos? Sí, acá vale, punto. Pero está ese tema del político de querer hacerse cargo de cosas para las cuales no está capacitado, ¿entendés? Me quedan 2 nada más. 2 o 3. Sí. Martín, estamos en el horno. No llegamos. Me comprometo a repetir y continuar. Gracias por este rato largo que nos tomamos para charlar. No tengo problema, che. Te agradezco mucho y viva la patria.